necesitamos la compañía y la ayuda de tu Santo Espíritu. Y por eso, Espíritu de Dios, proclamamos tu presencia en este lugar. Tu palabra nos enseña que donde dos o más nos reunimos en el nombre de Jesús, allí estás tú. Y hoy te pedimos que nos guíes, que nos direcciones, que nos muestres el camino. Guíanos a la verdad. Jesús dijo: y vendrá el Espíritu Santo y éste los guiará a toda verdad y a toda justicia. Guíanos en esta mañana. Que esta palabra produzca cambio, transformación. La palabra del hombre no mueve. Tu palabra nos redarguye, nos convence, nos instruye, nos enseña. Enséñame hoy, capacítame. Mi Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea guiándome, que tu Espíritu Santo sea poniendo palabras en mi boca, que seas tú dirigiendo todo lo que yo voy a decir en esta mañana. Glorifícate en mi vida, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A cuántos les gusta ir a hacer mercado? Sí, yo sabía, los hombres pocón, ¿no? Mira al de al lado y dígale: tiene que ir a hacer mercado. Y en una de esas experiencias de ir a hacer mercado con mi esposa, llegamos al supermercado, a la sección de cereales. Normalmente siempre en el mercado compramos algo de cereales. Y ese día me dejé llevar por mis emociones. Empecé a observar los precios de las diferentes marcas y encontré una que hasta en el empaque se parecía al que me gustaba a mí. Y me puse a leer ahí con detenimiento y dije: pues es lo mismo. Y fuera de eso le dije a mi esposa: nos vamos a ahorrar como 3,000 pesos en la caja. Ese día yo me sentí el hombre más inteligente del mundo. Y nos llevamos la marca desconocida para nuestra casa. Ahora, la sorpresa fue en la mañana siguiente, cuando sirvieron el cereal y fui a probarlo. Ese cereal no sabía a cereal, eso sabía a cartón. Fue una decisión que lamenté durante 21 días. ¿Por qué durante 21 días? Porque cuando decidí botarlo, mi esposa me dijo lo siguiente: botar la comida es pecado. Y las decisiones en nuestra vida tienen unas consecuencias, me dijo ella. Así que usted de ahora en adelante, hasta que no se acabe la cajita, no compramos uno nuevo. Así que por 21 días recordé los 3,000 pesos que me ahorré. Me fue bastante bien. Y por eso me gustaría preguntarle: ¿cuántos de ustedes se identifican conmigo en que alguna vez han tomado una mala decisión? Esta parece insignificante, pero marcó mi vida, y por eso esta enseñanza tiene como título: ¿cómo tomar decisiones que no lamentarás? Yo lo lamenté y dije: si hubiera invertido 3,000 pesos más, estaría deleitándome de un buen cereal. Y así en nuestra vida, en el área financiera, podemos sentirnos hoy que hemos tomado decisiones que hemos lamentado. En nuestra área familiar, en nuestra área emocional, en nuestra área profesional. Ahora, cada uno de nosotros debe entender que desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos nuevamente en la noche, tomamos decisiones constantemente. Usted y yo estamos siempre en ese proceso de tomar decisiones. ¿A qué hora salgo de la casa? ¿A qué hora llego a la casa? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué cosas voy a hacer en mi trabajo? ¿Qué voy a enfrentar primero en mis obligaciones? Pero también debemos comprender que dentro de este proceso de toma de decisiones hay unos que son súper rápidos, son unas flechas veloces, son más rápidos que las gacelas a la hora de tomar decisiones. ¿Cuántos de ustedes son así rapiditos para tomar decisiones? Y luego que pasa uno, ups, ¿sí? Ya después de que decidimos o hacemos las cosas es que nos sentamos a pensar. Hay otros, como en mi caso, que somos demasiado cautelosos. Podríamos decir somos un poco lentejos, entonces tienen que andar empujándonos: decídase. Pero de una u otra forma, sea que seamos rápidos o que seamos cautelosos, todos los días tenemos que enfrentarnos a la toma de decisiones. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque la toma de decisiones es un regalo que Dios nos dio. Dios tomó una decisión. Él dijo: vamos a hacer el mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo empezaron a hacer la obra creadora. Y en cada día de los que Dios creó las cosas, sucedía algo. Un día crearon el cielo, otro día crearon
el mar, el océano con sus animales, otro día crearon las aves del cielo, otro día crearon las aves del campo, los animales del campo, los animales salvajes. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, la palabra de Dios dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo y tomaron una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Ellos dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios es un Dios que toma decisiones, y cuando Él sopló sobre nosotros el aliento de vida, puso esa capacidad de decidir. Porque a Dios no le interesa que nosotros seamos como robots. ¿Usted ha visto los robots? Esos tienen un control remoto y el dueño es el que los opera, es el que los dirige. Levante la mano y el robot levanta la mano. Muévase hacia la derecha y el robot se mueve hacia la derecha. Pero a nosotros, a diferencia de los robots, Dios puso algo que se llama el libre albedrío, la capacidad de decidir. Y ese libre albedrío, ¿en dónde lo encuentra usted? En la voluntad. Dios nos dio la voluntad para que fuéramos capaces de tomar decisiones. Eso lo vemos reflejado en los primeros humanos que existieron, Adán y Eva. ¿Qué puso Dios en ellos? Capacidad de decidir. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dijo lo siguiente: pueden comer de todo lo que hay aquí en el jardín del Edén, menos de un árbol. Porque Dios necesitaba ver si el hombre estaba en la capacidad de tomar una decisión consciente de obedecerlo a Él, de creerle a Él. Adán y Eva no fueron forzados en servir a Dios. Ellos tenían que tomar una decisión libre de seguir y obedecer a Dios. Ahora, desafortunadamente, su elección fue equivocada. Tomaron o decidieron seguir la voz del diablo. Y hoy nosotros estamos pagando las consecuencias de una mala decisión. Las decisiones son un proceso. ¿Qué es tomar decisiones? ¿Qué es eso del proceso de tomar decisiones? Es un proceso mediante el cual yo tomo una determinación sobre un asunto en particular. Ahora le hago una pregunta: ¿cómo hace usted para levantarse en las mañanas? Cada uno tiene una forma de hacerlo y toma una decisión. En mi caso, si yo no pongo la alarma del celular, no me levanto. Entonces en la noche lo último que hago es: mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana. Esa es la decisión que tomé en la noche. Pero a la mañana siguiente tengo que enfrentarme a una nueva decisión. Cuando suena el celular, ¿cuál es mi decisión? Muchos de nosotros decidimos usar la opción de 5 minutos. 5 minutos. Vuelva a sonarme en 5 minutos. Y así cuando vamos a ver, nos hemos levantado una hora después. Luego de que nos hemos levantado, tenemos que decidir qué me voy a poner hoy. ¿Cuánto se demoró usted hoy mirándose ahí en el espejo? No, esto como que no, esto como que sí. Yo me demoré como 15 minutos. Me puse una camisa y le dije a mi esposa: no, esta no, hoy no. Y me puse otra: no, esta no. Hasta que finalmente ella me dijo: póngase esta y no moleste más. Pero tuve que tomar una decisión sobre qué voy a vestir. Luego, ¿qué voy a comer? Esta mañana no estuvo ahí pensando ¿qué como? Llevo toda la semana comiendo huevo, otra vez huevo frito, revuelto. Tuve que tomar una decisión sobre lo que iba a comer. Ahora hay decisiones más trascendentales. Muchos hoy tendrán que sentarse y pensar: ¿con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? Los que están terminando el colegio tienen que empezar a pensar: ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué viene de aquí en adelante? Hay otros que estarán pensando en qué me voy a especializar. Hay otros que estarán pensando: ¿será el tiempo de tener hijos? Quiero tener un hijo. ¿O será el tiempo de me voy a retirar del trabajo, voy a empezar un nuevo trabajo? Entonces constantemente vemos que la vida está llena de decisiones en todas las áreas. En lo material, ¿qué clase de carro debo comprar? ¿Qué casa voy a comprar? Debo tomar decisiones en lo espiritual. ¿Voy a hacer el devocional? ¿Voy a leer la Biblia? ¿A qué hora la voy a hacer? La Biblia dice que el salmista nos enseñó: temprano yo te buscaré. Ahora yo tomo la decisión de que es temprano para mí. A las 5, a las 4, a las 3. Cada uno de nosotros debe decidir en lo espiritual. En lo físico, ¿cuántos de ustedes empezaron el año con un propósito? La determinación del 2013 iba a ser el año del ejercicio. Este es el año en donde yo voy a ir a jugar 3 veces. Este es el año en donde yo voy a ir al gimnasio. Este es el año en donde yo voy a cuidarme en la dieta.
¿Cuántos de ustedes pusieron eso como un propósito a principios de año? ¿Ninguno? Levante la mano y diga por lo menos 3, 4, muy bien. Hay otros que definitivamente, vea, eso no está dentro de sus propósitos. Yo le invito a que tome una decisión. Si usted quiere llegar a viejo como Abraham, tiene que hacer ejercicio. Abraham caminaba y caminaba mucho. Así que es hora de tomar una decisión en lo físico, en lo emocional, en lo familiar. En fin, en todas las áreas de nuestra vida. Lucas capítulo 10, versos 40 al 42. ¿Qué estaba pasando? Dice la palabra de Dios que llegó Jesús a la casa de unos amigos, a la casa de Lázaro. El que resucitó llegó a la casa de Lázaro. Y ahí en la casa de Lázaro estaban las dos hermanas, María y Marta. Ahora, cuando Jesús llegaba, Jesús no llegaba solo, porque Jesús tenía por lo menos 12 amigos que lo acompañaban a todas partes, sumado a toda la gente que lo seguía, porque a Jesús no lo seguían 2 o 3. La palabra de Dios dice siempre, una gran multitud lo esperaba. ¿Usted se imagina la cantidad de personas que había esa mañana en ese lugar o en ese día en ese lugar? Muchas personas. Entonces Marta tomó una decisión. Ella dijo, voy a servir a la gente. Y empezó a hacer café. Usted ha visto cuando llegan a visitar a alguien, eso es lo primero que le brindan es cafecito, un cafecito. Entonces ella empezó a hacer café. Pero empezó a sentirse abrumada por lo que tenía que hacer. Y le dijo, en el versículo 40 dice, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Señor, ¿no te das cuenta? Mira la cantidad de gente. Y ya yo me siento incapaz, me siento cansada, no doy abasto para atender a tantas personas. Por favor, dile que me ayude. Marta tomó una decisión. Marta escogió algo. Tomó una determinación sobre ese asunto. Servir, atender. En el versículo 41 Jesús le responde lo siguiente. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y estás preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Cuál fue la decisión de María? Marta salió corriendo a atender a las personas, mientras que María, dice la palabra de Dios, que se sentó y empezó a escuchar la enseñanza de Jesús. Y Jesús dijo, mira, ella tomó la mejor parte. ¿Esto qué nos enseña? Este pasaje nos enseña dos cosas, que hay dos tipos de decisiones. Las decisiones correctas y lógicamente, en segundo lugar, que hay decisiones incorrectas. Marta tomó una decisión incorrecta, no es que servir sea malo, sino que ese no era el momento para servir. Ese era un momento oportuno, ¿para qué? Para escuchar la enseñanza de Dios, para escuchar la enseñanza de Jesús. Y Marta y María por su parte escogió la mejor, que era escuchar lo que Jesús estaba enseñando. Nosotros debemos entender entonces lo siguiente. Todos los días vamos por un camino y ese camino en un momento determinado del día se va a bifurcar. Van a haber dos caminos, dos brazos frente a nosotros. Hay unos caminos que nos van a llevar por las decisiones correctas y hay otros caminos que nos van a llevar por decisiones incorrectas. Y cada uno de ellos tiene consecuencias. Ahora empecemos analizando el camino de las decisiones incorrectas. La Biblia tiene muchos ejemplos de personajes que tomaron decisiones incorrectas. Uno de ellos, el rey David. Ahora quisiera hacerle una pregunta a usted en esta mañana. ¿Qué conoce usted de David que lo puede llevar a decirme que él tomó una decisión incorrecta? A ver, levante la mano y usted participa y me dice, a ver, adulterio. Muy bien. Entonces fíjese, sabemos que David se enfrentó un día a una decisión, la decisión de ver a una mujer hermosa. Todos los días nosotros los hombres nos enfrentamos a eso, porque en la ciudad, en Colombia, hay muchas mujeres hermosas, ¿o no? Mira al del lado y si es un hombre dígale o no. ¿No? Hay unos que dicen no. Todos los días nos enfrentamos a eso. Nos enfrentamos al camino de
mujeres hermosas en nuestro pasaje. Pero no solo eso, en Colombia también hay hombres simpáticos, ¿o no, mis distinguidas damas? Las mujeres son más honestas, ¿sí ve? Sí. Entonces nos enfrentamos constantemente a esto. Y con facilidad identificamos que David tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Acostarse con Betsabé. Pero es interesante ver el camino que él recorrió. Dice la palabra de Dios que él se despertó de su siesta y empezó a caminar la azotea del palacio. Y empezó a mirar hacia todas partes como diciendo, ¿qué estará pasando en el reino? Y de repente a lo lejos vio una mujer hermosa, pero muy, muy, muy hermosa, que se estaba bañando. Significa que ella estaba completamente desnuda. Y se interesó por ella. Tomó la decisión ¿de qué? De interesarse por ella. Asignó a una persona que trabajaba en el palacio para que le averiguara quién era. Y esa persona fue a buscar la información. Y la Biblia nos dice que cuando ese mensajero regresó, le dijo, mira, rey David, esa niña se llama Betsabé. Es hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Él tenía información para tomar una decisión. Se documentó. Lastimosamente la decisión que él tomó, la determinación que él tomó en su vida fue una decisión equivocada, incorrecta. ¿Por qué? Porque él sabía que era una mujer casada y a pesar de que él conocía que ella era casada con Urías, se metió con ella, se acostó con ella, la embarazó. Y yo ayer dije que el hombre tenía puntería porque en la primera relación la embarazó. Dígale al de lado, el hombre tenía puntería. La primera, así que joven, vea, no se necesitan tener 10 relaciones sexuales para embarazar. Con una es suficiente. David nos lo enseñó ahí, con una sola la embarazó. Ahora tomó una siguiente decisión. ¿Cuál fue la segunda determinación de David luego de que supo que Betsabé estaba embarazada? Betsabé le mandó un mensaje, le dijo, mire, dígale al rey que de aquella noche tenemos ahora un tercer personaje entre los dos, un bebecito. Ahora David dijo, vamos a ocultar el pecado. ¿Cuál fue la decisión del rey David? Mandó a llamar a Urías elitita. ¿Dónde estaba Urías en ese momento? Estaba en medio de la batalla. Estaba en una pelea contra los amonitas, porque David le había dado la orden al ejército de que fueran a atacar a los amonitas. Tal como lo presenta 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Mandó a Joab, a la guardia real y a todo el ejército a pelear contra los amonitas. Y ahí estaba Urías elitita. Entonces David dijo, ¿hay alguna forma en que yo pueda ocultar este pecado? Claro. Se le encendió el bombillo y dijo, vamos a echarle la culpa al esposo, traigámoslo de la guerra. Seguro ese hombre con esa abstinencia sexual, el hombre viene directo a la casa, se acuesta con ella y bingo, le echamos la culpa del pelado. Esa fue la maquinación. Él tomó una determinación y mandó mensajeros y trajeron a Urías elitita. Lo que pasa es que a David se le olvidó que cada uno de nosotros tiene la capacidad de decidir. Y Urías elitita decidió no acostarse con su mujer. Cuando le empezaron a preguntar por qué no iba a su casa, él dijo, ¿cómo voy a ir yo a mi casa mientras el ejército está en el campo de batalla? Mientras mis compañeros duermen a la intemperie, ¿cómo voy a ir yo a dormir con mi esposa? Eso no es leal. Yo soy un hombre leal y decido ser leal y no voy a acostarme con mi esposa. Y David tomó una siguiente decisión. ¿Cuál fue la siguiente decisión de David? Dijo, voy a emborracharlo. Yo sé que borracho, todo hombre borracho siempre quiere llegar a la casa a molestar a la esposa. Y lo emborrachó, pero a un borracho Urías elitita tomó una determinación. ¿Cuál fue su decisión? No voy a ir a mi casa. Y se quedaba durmiendo en el palacio. Porque él tenía claro que era un hombre leal. Pero luego David tomó una siguiente determinación. ¿Cuál fue la siguiente decisión de David? Dijo, a las buenas o a las malas, pero este pecado lo tapo. ¿Qué hizo? Escribió una carta al comandante del ejército, a Joab, y le dijo, hazme un favor, ponme a Urías elitita en el frente de batalla. David sabía que ubicándolo en esa posición el hombre era un flanco fácil para los enemigos y efectivamente así lo hizo el general Joab, lo puso en el frente de batalla
Y adivinen quién cayó ese día. Urías elitita. ¿Cuál fue la siguiente determinación de David? Ya me quité el problema del esposo, ahora traigámosla al palacio, la hacemos mi esposa y nadie se va a enterar de lo que pasó entre ella y yo, cuando era el tiempo en que los reyes debían salir de campaña. Ahora, ¿qué entendemos con esto? Que una decisión incorrecta, que irme por el camino incorrecto, me va a llevar a decisiones incorrectas una tras otra. Es difícil enderezar el camino. Por la mano humana es imposible enderezar las sendas torcidas. David empezó con una mala decisión. Su decisión no fue la de mirar solamente a Betsabé. Su decisión fue no salir cuando los reyes tenían que salir a la batalla, a la pelea. Entonces yo debo entender que mis malas decisiones se convierten ¿en qué? En una cadena que me llevan a una decisión mala tras otra decisión mala, tras otra decisión mala, tras otra decisión mala. Y después lamentamos eso y nos ponemos a llorar. Pero ¿a qué horas me metí yo en este problema? Analice su vida. Que seguramente usted hoy está involucrado en una situación dolorosa, lamentable, porque usted tomó una mala decisión hace mucho tiempo atrás. Pero la Biblia no solamente nos habla de David. La Biblia también nos muestra que Abraham fue un hombre que tomó malas decisiones. ¿Con quién estaba casado el señor Abraham? Con Sara. Sara y Abraham tenían un parentesco. Eran hijos del mismo papá, pero de distinta mamá. Ahora la Biblia dice que Sara era una mujer muy, pero muy bella. Y cuando la Biblia dice muy bella es porque realmente era preciosa. Y 2 veces el señor Abraham negó su relación con su esposa. Ahora hemos aprendido que una verdad a medias es una mentira. La primera de ellas, Abraham llegó a Egipto, producto de una escasez de alimentos donde él vivía bajo Egipto. Y cuando llegó a Egipto, ahí al borde, al límite del territorio de los egipcios, le dijo a la esposa: si te preguntan quién eres tú no vayas a decir que eres mi esposa, porque de pronto a causa de tu belleza me pueden matar para quedarse contigo. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron: tú vas a decir que eres mi hermana. Ahora cuando llegó allá, efectivamente ella llamó la atención y dice la palabra de Dios que el faraón se la llevó para su casa porque se iba a casar con ella. Pero en la noche Dios peleó por ellos y atacó al faraón, y el faraón se sintió desesperado y le preguntó: ¿por qué me has hecho esto a mí? Y él le dijo: tomé una decisión, negarlo porque tenía miedo de que por causa de ella me mataran a mí. Tomó una mala decisión, pero no fue la única. Tiempo después, cuando Abraham bajó a la región del Negev, se encontró con el rey Abimelec. Y el rey Abimelec le hizo la misma pregunta. ¿Y qué le dijo a Abraham? Esa es mi hermana. Y el rey se la llevó al palacio para desposarse con ella. Dice la Biblia que no llegó a conocerla, no llegó a acostarse con ella, pero se casó. Y en medio de la noche Dios otra vez peleó por él. Y el rey le dijo lo mismo: ¿por qué me hiciste esto? Tomó una mala decisión. Y una mala decisión lo enfrentó a algo doloroso que él lamentó. Pero Abraham tomó una tercera decisión también lamentable, que él lamentó con el corazón. ¿Cuál fue esa tercera decisión? La Biblia dice que Dios se le apareció, que Dios le habló y le dijo que le iba a dar una promesa grande. ¿Cuál era la promesa de Dios para Abraham? Y te daré una descendencia grande, numerosa. A través de esa descendencia muchas naciones serán bendecidas. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Dios le dijo: así como es de abundante la arena en el mar, así será tu descendencia. Pero a él le costaba creerlo. A Sara le costaba creerlo. Cuando ella escuchó que ella iba a quedar embarazada, ¿qué hizo? Se rió, se burló, así como nosotros podemos hacer cuando escuchamos una promesa de Dios. Ay, yo no creo. Y nos reímos. Ahora, esa desconfianza de Dios lo llevó a escuchar un día la voz de su esposa. ¿Qué le dijo su esposa Sara a Abraham? Le dijo un día: mira, yo estoy muy vieja, nada que quedo en embarazo. Acuéstate con mi sierva Agar. El hijo que ella te dé será como mi hijo. Y así fue. Abraham se acostó con Agar, tomó una determinación sobre un asunto particular. Ahora, de esa relación nació un niño que se llama Ismael. Ismael creció. Luego llegó la verdadera promesa, Isaac. Isaac creció. Y dice la palabra de Dios que Ismael empezó a perturbar a Isaac. Ahora, ¿qué hace una mamá? La mamá es como una leona.
empezó a defender lógicamente a su hijo, hasta que un día le dijo a Abraham, Sara le dijo a Abraham, hazme un favor, despacha a esta mujer y despacha a este tu hijo, no me lo soporto más, no aguanto más que se metan con Isaac. Yo me imagino al pobre Isaac, siempre el grande le pega al pequeño, siempre el grande tiene la ventaja por la edad, por la estatura, y yo me imagino a este Ismael montándosela así bien fuerte al Isaac, y la tenía desesperada. Y la palabra de Dios dice que Abraham fue confrontado por Sara y le dijo, sácalo. Y él tuvo que enfrentar eso. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sigue las instrucciones de tu esposa Sara, porque la verdadera bendición está en tu hijo Isaac. Aunque haré de Ismael también una nación grande, la verdadera bendición está en Isaac. Ahora yo abogo para que usted piense como papá. ¿Será que usted es capaz, si Dios le dice saque a su hijo, sacarlo? Abraham fue obediente, pero la decisión que él tuvo que tomar fue una decisión que él lamentó en el corazón. Entonces, una mala decisión tomada tiempo atrás tuvo consecuencias en un tiempo presente. Las decisiones que yo tomé malas años atrás van a tener consecuencias en el tiempo presente. Dios es misericordioso, pero de lo que uno sembró en el pasado, está cosechando hoy. A veces empezamos, ay, pero ¿por qué Dios no me responde? ¿Pero por qué Dios no cambia la situación? Porque Dios es un Dios de procesos. Porque Dios no es un Dios que quiebra las leyes espirituales. Él las creó. Así como hoy, si soltamos una manzana va a caer al piso por la ley de la gravedad. Hay una ley espiritual que dice que lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Pero ¿por qué no salgo yo de esta crisis financiera? Estoy endeudado. ¿Qué sembró usted atrás? Una mala decisión financiera seguramente está repercutiendo en el día de hoy. Ahora, lo bueno es que Dios es misericordioso y trabaja en el presente para cambiar nuestro futuro. Pero yo no puedo olvidar a eso. Malas decisiones, decisiones incorrectas me llevan a sembrar lamentaciones, tristeza, dolor. Ahora, ¿por qué Abraham, por qué David, por qué Marta tomaron decisiones incorrectas? Porque ellos estaban basando su modelo de decisión en un modelo llamado el de las decisiones de la carne. Ellos no estaban buscando la voluntad de Dios. Ellos no estaban preguntándole a Dios. La Biblia dice que los planes de Dios son los que auguran futuro. Los planes de Dios son los que auguran esperanza. La Biblia dice que los caminos del hombre a nosotros nos parecen buenos, pero muchos de ellos conducen ¿a dónde? A la muerte. Mientras que los caminos de Dios llevan a la vida. Si no le preguntamos a Dios, si nuestros modelos están basados en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me parece, es un modelo que finalmente va a fracasar. Veamos esto en la vida de David. ¿Por qué fracasó David? ¿Por qué David tuvo que lamentar la decisión de acostarse con Betsabé cuando ella era una mujer casada? Porque su modelo era un modelo basado en lo que él quería. Él era el rey de Israel. Cualquier mujer virgen del reino, él la podía tomar y llevarla a vivir con él en el palacio. ¿Por qué se fijó en una mujer casada? Porque él se basaba en el modelo de lo que él quería. Yo soy el rey y punto, sigo siendo el rey. Me gustó esta, me la llevo para el palacio y de malas los demás. Y así lo confrontó el profeta Natán. Él le dijo, hay un hombre que tenía mucho ganado y había otro que tenía una sola oveja. Y el que tenía mucho ganado recibió una visita y no quiso tomar de todo lo que había en su ganado, sino que fue y le quitó la oveja al que tenía una sola. Y con eso hizo la comida para los que estaban ahí. Y David se molestó y dijo, ese hombre merece hasta la muerte. Debe pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Porque tomó una decisión basado en sus emociones, en lo que él quería, en lo que a él le agradaba. David tomó esa mala decisión por negligente, porque la Biblia dice que era el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra. David tomó esa mala decisión por cómodo. Urías le dijo, la gente en el campo de batalla está a la intemperie. ¿Dónde estaba David en el tiempo en que cometió su pecado? Estaba levantándose de una cama cómoda,
de un lugar en donde había el fuego de una fogata ahí con su chimenea. Estaba cómodo, tenía la comida del palacio. Por comodidad también cometió su error y por pereza, porque esa no era una hora para que estuviera durmiendo, era una hora para que estuviera trabajando en la batalla, en la guerra. Significa que él amó más los placeres de su propio cuerpo, los placeres de su propia carne, que la voluntad de Dios. Y eso pasa cuando yo tomo decisiones basado en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me parece. Y a mí me pasó algo similar con él. 2007, la economía del mundo estaba en su auge, todo iba para arriba. Y empecé a escuchar la voz de un compañero, de un amigo en el trabajo, que empezó a decirme: invierte esa platica que tienes ahorrada. Ahora lo que está de moda, el boom, es la inversión en acciones. Y yo dije: ¿será bueno para mí? No le pregunté a Dios, tomé mi propia decisión en mi propia sabiduría humana. ¿Y qué pasó? Compré las acciones. El primer mes las acciones subieron. Yo dije: si ve la inteligencia, es que uno, si Dios le dio a uno mucha inteligencia. Segundo mes las acciones empezaron a bajar. Tercer mes las acciones siguieron bajando. Cuarto mes las acciones siguieron bajando. Quinto mes las acciones ya iban por la mitad del precio. Todos los días durante 6 meses, la sección preferida del noticiero para mí era la sección económica. ¿Qué dicen las acciones? Subieron, bajaron. 6 meses. ¿Por qué? Porque tomé una decisión basada en mi propia sabiduría. Ahora finalmente a los 6 meses me humillé y le dije: Señor, perdóname, tú eres clemente, misericordioso, sácame de este hoyo en el que estoy. Y listo, Dios llevó la acción otra vez al precio que era, al que compré. Pero luego de 6 meses pude vender eso y recuperar lo que había invertido. No gané, gracias a Dios no perdí. Pero usted sabe la gastritis de 6 meses sufriendo porque usted está perdiendo plata, la angustia. ¿Todo esto por qué? Porque tomé una decisión basada en lo que yo creía, en lo que yo sentía que era lo correcto. Esas decisiones basadas en un modelo carnal, en un modelo de los deseos de mi carne, trae unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar decisiones en un modelo como este? Decadencia espiritual. Pensemos en David, 1 año ocultando el pecado. ¿Será que él tenía cara para presentarse delante de Dios? Yo creo que durante ese año David decía: bendíceme hoy, amén. Y empieza la decadencia espiritual. Si yo todos los días no estoy alimentando mi relación con Dios, puedo ir a una decadencia espiritual. Y David lo demuestra al escribir el Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice David: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Este versículo expresa lo que David tenía o lo que David estaba viviendo en su vida espiritual durante 1 año. Trajo decadencia espiritual. Ahora, este modelo no solamente trae decadencia espiritual, trae muerte. En el caso de David, aquí hubo 2 muertos. Urías elitita por una parte, pero en segundo lugar el bebé que él estaba esperando con Betsabé. 2 personas ajenas a la decisión tuvieron que pagar las consecuencias. Mis decisiones incorrectas, mis decisiones basadas en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo sé, son decisiones que van a afectar no solamente mi vida, sino la vida de mi familia, la vida de mis compañeros de trabajo, la vida de mis amigos, la vida de la iglesia. Mis decisiones afectan a los que rodeamos, a los que me rodean. Luego nos preguntamos: ay, ¿por qué mi hijo estará pasando esto 15 años después? ¿Por qué mi hijo estará repitiendo la historia de ser mamá soltera? ¿Por qué se estará casando a los 17 años como yo? ¿Por qué estará repitiendo la historia? Porque la Biblia dice que la maldad de los padres alcanza hasta la 3ª y la 4ª generación.
Y luego nos preguntamos, ay, pero está repitiendo la historia, se divorció, ay no, ¿qué pasaría? Porque está repitiendo la decisión suya de irse por un camino incorrecto. Se dejó llevar por las emociones. Ay, yo me casé pensando que era el hombre de la vida. Pues sí, todos nos casamos pensando eso. Pero si usted no le mete el componente Dios a su decisión, usted siempre va a vivir por ese camino delgado. Siempre va a andar por la línea delgada, como un malabarista, a ver a qué hora se cae. Todo el mundo va a estar esperando a qué hora mete usted mal el pie para caerse al precipicio. Porque toma decisiones basadas en el modelo de su propia carne. Este modelo trae una consecuencia llamada la culpabilidad. Las personas que persisten en caminar tomando decisiones en su propia prudencia, en su propia sabiduría, están expuestos al señalamiento y al juicio del diablo. La Biblia dice que Satanás significa acusador. El que está pendiente de sus errores, de sus equivocaciones, es el diablo para hacerlo sentir mal. Y yo creo que no hay peor cosa, no hay peor castigo cuando uno toma una decisión incorrecta que la culpabilidad. Ay, si yo no hubiera hecho esto. Ay, si yo no hubiera hecho, han pasado 20 años y usted todavía, si yo no me hubiera casado con este, si yo no me hubiera casado con esta, si yo nunca me hubiera metido con esta mujer que se interpuso en mi matrimonio. Y así vemos muchas personas. A mí me duele mucho ver a una persona mayor, a un adulto, a un anciano, solo. Y le pregunto a Dios, Dios, ¿por qué este señor? Por acá pasa un señor vendiendo escobas como de 80 y pico de años. Y un día yo me puse a reflexionar y dije, Señor, ¿cómo puedo ayudar a ese hombre? Y Dios me dijo, no, tú no eres Dios. Y le pregunté, ¿por qué entonces a esta edad sus hijos no lo están atendiendo? ¿Por qué a esta edad sus hijos no lo están honrando? Ellos trabajando para llevarle la comida a este señor. Porque el Señor me dijo, porque él tomó decisiones incorrectas en su vida. Porque él no supo ganarse el respeto y la admiración de sus hijos. Porque él no sembró en ellos. Y por eso hoy él no está cosechando lo que nunca sembró. Si no siembras lo bueno, jamás cosecharás lo bueno. Si tú siembras decisiones incorrectas, en tu futuro cosecharás todo el peso del castigo y la culpabilidad de tu mala decisión. Dios no castiga a nadie, porque Dios no es un Dios castigador. Cada uno cosecha de lo que sembró, porque de Dios nadie se burla. Eso es una ley espiritual. Entonces usted y yo, cuando basamos nuestras decisiones en el modelo de la carne, vamos a cosechar decadencia espiritual. No hay relación con Dios, soy independiente. ¿Para qué Dios si yo soy mi propio Dios? ¿Para qué Dios si yo soy capaz de decidir? Yo soy lo suficientemente inteligente para tomar decisiones en la vida. Tómelas así y verá que usted va a ser una persona que se aleja de Dios. Muerte, no solo física, sino de sueños, de propósitos. Muchas personas hoy lloran porque tomaron una decisión incorrecta años atrás y dicen, no he podido lograr lo que yo quería. He podido hablar con personas que tuvieron hijos a una edad muy prematura, jovencitos, y luego le dicen a uno, nunca pude estudiar lo que yo quería. Jamás llegué a ser una persona realizada profesionalmente. Son decisiones que han lamentado. Se murieron sueños, se murieron expectativas. Se murieron propósitos de parte de Dios. Y no solo eso, afectamos a otras personas. Pero gracias a Dios la Biblia también nos muestra que hay personajes que tomaron buenas decisiones, decisiones correctas. José es el primero de ellos. ¿Quién era José? Uno de los 12 hijos de Jacob. Ahora la Biblia nos muestra que José era un hombre muy especial para su padre. La Biblia dice que su papá un día le regaló una túnica de colores. Claro, era un hijo cuando él había nacido, ya su papá era un hombre mayor, pero venía de la mujer que él amaba con todo su corazón, de Raquel. Y Jacob amó profundamente a José. Y producto de eso sus hermanos siempre sintieron envidia hacia este joven. Ahora un día su papá lo mandó a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Y sus hermanos, cansados de él, decidieron ¿qué? Asesinarlo.
Esa fue la decisión que ellos tomaron. Vamos a matar a nuestro hermano y luego cualquier cuento le echamos a nuestro papá. Pero Rubén, el mayor, dijo, no vamos a cargar con eso. Y lo metieron dentro de una cisterna, dentro de un pozo. Pero en ese momento pasaba un grupo de ismaelitas. ¿Se acuerda de Ismael? La decisión de Abraham empezó a afectar. Los ismaelitas estaban pasando por ese lugar. ¿Y qué hicieron los hermanos de José? Se lo vendieron como esclavo. Y los ismaelitas se lo llevaron hasta Egipto. Estando en Egipto, José fue vendido a un hombre llamado Potifar. Y Dios le empezó a dar gracia con Potifar. Y Potifar lo nombró administrador de todos sus bienes. Dios lo empezó a llenar de gracia. Y Potifar dijo, ciertamente su Dios está con él y lo bendice. Y lo puso por cabeza de todo lo que él tenía. Pero no solamente Potifar se había dado cuenta de que él era un hombre de Dios. La esposa de Potifar también se dio cuenta de esto. Y la Biblia dice que la esposa de Potifar le empezó a echar el ojo. Si usted lee en la Nueva Traducción Viviente, dice, y la esposa de Potifar le empezó a echar el ojo y empezó a acosarlo para que él se acostara con ella. Y esa persistencia era diaria. Imagínese usted todos los días una mujer hermosa diciéndole, ay mi amor, venga. Venga papito, eso nadie se da cuenta, venga. Pero José tomó una decisión, tomó una determinación en su corazón. ¿Cuál fue la decisión? Dijo, yo no voy a pecar contra Dios, porque él sabía que ella era una mujer casada. ¿Y cómo se llama la relación sexual entre un hombre que no es casado y una mujer casada? Adulterio. Y él dijo, yo no quiero adulterar. Yo no quiero ir en contra de lo que Dios dice. Ahora, tomó una decisión correcta. Una decisión que bajo el principio bíblico es acertada. Pero esa decisión, ¿a dónde lo llevó? A la cárcel. ¿Qué aprendemos de esto? Que no necesariamente una decisión correcta en un principio lo va a llevar a una situación que a usted le parece buena. Él hizo lo correcto, pero esa decisión correcta lo llevó a un lugar donde él no debería estar, a la cárcel. ¿Cuántos años estuvo José preso? 13 años. ¿A usted le parece justo que un hombre dice, yo no me quiero contaminar, quiero guardarme en santidad para Dios, termine en una cárcel? A mí tampoco me parece justo. Pero como los planes de Dios y los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros, Dios lo malo lo convierte siempre en bueno. Lo que a usted le parece malo, al final Dios lo pone bueno. Hay personas que me dicen, ¿será que tengo entonces que renunciar a este trabajo en donde hay soborno, en donde yo recibo, en donde yo doy? Le dije, yo no soy quien para decirlo. Usted tiene que tomar una decisión fundamentada en el principio bíblico. Y al principio su decisión le puede costar financieramente. Pero yo creo que Dios, esa situación, cuando uno es obediente, la va a convertir en algo grande en tu vida, así como lo hizo con José. Aparentemente su decisión no era una bendición, pero el respaldo de Dios siempre estuvo con él. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de la cárcel, Dios le dio gracia y lo pusieron a dirigir la cárcel. Aún en medio de lo difícil, de lo adverso, Dios estuvo con él. Y eso es lo más importante. Tomar decisiones correctas nos dan la garantía de que Dios está con nosotros. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Dios no abandonó a José. Dios estaba con José. El carcelero se dio cuenta de que Dios estaba con José. Y pasados unos años, José tuvo la oportunidad de entender y de revelar un sueño que tuvo Faraón. Lo que nadie más pudo hacer, Dios lo permitió a través de José. Pero porque Dios tenía un plan y un propósito a través de este hombre. Génesis 45:7, José se encuentra con los hermanos. Él les revela la identidad de él y les dice, yo soy José, su hermano. Y les dice, no se lamenten. Y en el versículo 7 le dice, por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria.
Si usted quiere que Dios lo use a usted de manera extraordinaria, este es el modelo que usted debe seguir. Un modelo fundamentado en los principios bíblicos de la palabra de Dios. Si usted quiere ser alguien común, tome las decisiones por usted mismo. Que las decisiones que usted toma en su humanidad, en su sabiduría humana, las toma todo el mundo. Eso lo hace todo el mundo. Pero cuando usted decide obedecer a Dios, puede parecer duro, pero Dios lo va a usar de manera extraordinaria. Que a mí me pasó. Año 2003. Dios me abre la puerta para ir a estudiar al exterior. Yo no quería ir. Hasta que un día Dios me habló a través de una persona y me mandó una palabra en Hebreos 10, 35 al 37, me dio el Señor ese día. Y me dijo: los que retroceden no agradan mi alma. Y yo entendí que tenía que salir de mi casa e irme a vivir a un país en donde iba a estar completamente solo. ¿Cuál era la realidad que pasaba por mi mente en ese momento? Que yo iba a pasar necesidades, que yo iba a pasar hambre, que allá iba a sufrir. Y cuando llegué, efectivamente estuve solo, bajé de peso. Y uno podría decir que estaba sufriendo, pero yo sabía en mi corazón que había tomado la decisión correcta. A su tiempo, luego de cerca de estar allá un año, Dios empezó a usarme de manera extraordinaria. Si tú quieres que Dios te use de manera extraordinaria, ese es el camino por el que debes seguir todos los días de tu vida. Allá Dios me dio ovejas, me dio personas a las que yo les pude compartir. Pude orar por ellas, pude sembrar la semilla de la palabra de Dios. Dios me dio dones que no sabía que yo tenía, los reveló a mi vida y quedé asombrado del poder sobrenatural de Dios. Y José les dice: Dios quería salvarle la vida a ustedes de manera extraordinaria, y de ese modo quería asegurarles descendencia sobre la tierra. Nos angustiamos, nos asustamos, porque a veces los caminos parecen angostos, estrechos, difíciles, pero son caminos que conducen a la vida. Ahora, José no es el único personaje. Daniel también es otro hombre que nos da esta enseñanza de que tomar decisiones correctas tienen retribución. El rey Nabucodonosor, el rey del gran imperio de Babilonia, sitió la ciudad de Jerusalén, la tomó. Cuando llegó y conquistó la ciudad, dijo: me voy a llevar lo mejor de Jerusalén para Babilonia. Se llevó lo mejor, incluyendo a los jóvenes más brillantes de la ciudad. Dentro de ese grupo de jóvenes iba un joven llamado Daniel. Y estos jóvenes, Daniel y sus amigos, fueron educados en la cultura, en la religión, en la literatura, en el idioma de ese nuevo imperio, de ese nuevo país. Daniel jamás regresó a Jerusalén, pero donde estuvo siempre fue un hombre representativo. La primera decisión que él tuvo que tomar fue la decisión de no contaminarse con la comida del rey. Recién llegado, recién aparecido, Daniel y sus amigos sabían que la comida que ofrecían en el palacio del rey era una comida que ofrecían a los ídolos. Pero ellos tomaron una determinación, iban en contra del sistema. ¿Cuál era la orden del rey? Todos tienen que comer de la comida del rey, porque necesito que esta generación esté bien alimentada. Pero ellos decidieron guardarse en el corazón y hablaron con el hombre que manejaba todo esto, esta preparación, y le dijeron: por favor, déjenos comer la comida que nosotros le decimos. Pruébenos, y si en 10 días usted nos ve peor que los demás, vamos a comer la comida del rey. ¿Qué pasó? A los 10 días volvió. ¿Y cómo estaban Daniel y sus compañeros? Más fuertes, más rozagantes que los mismos que estaban comiendo la comida del rey. Así que le pareció bien a la persona que administraba todo esto dejar que ellos siguieran con su dieta. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tomo decisiones basadas en el modelo de Dios, Dios me va a respaldar. Parece irónico frente a la ciencia, frente a lo que la tecnología hoy pudiera demostrarnos. ¿Qué alimentaría más? ¿La carne, el pollo, el pescado o la lechuga?
Y estos hombres estaban mejor. ¿Por qué? Porque Dios rompe todo y Dios siempre actúa de forma sobrenatural. Y eso es lo que cautiva a la gente. No es lo natural, no es lo cotidiano, no es lo diario, porque eso se ve en todas partes. Dios lo que quiere es manifestarse de forma sobrenatural para que la gente diga: oye, ¿cómo haces? Es Dios actuando de forma sobrenatural. Porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios está por encima de lo que vemos. Dios está por encima de las leyes naturales. Dios las rompe todas. Pero porque decidimos caminar por una senda de modelos bajo principios bíblicos. Pero Daniel no solamente tuvo que tomar esa decisión. Mucho tiempo después, cuando el rey Darío, ya no del imperio de Babilonia, sino el imperio de Persia, reinaba, tomó una decisión impulsado por los enemigos de Daniel. Daniel era un hombre perseguido, porque era un hombre de influencia. Era un hombre del cual decían: no hemos podido hallarle nada a este hombre, no hay caída, porque siempre es un hombre recto, pero vamos a encontrarle su lado. Ahora, los administradores y los sátrapas del reino de Persia influyeron para que el rey Darío sacara un decreto en donde establecía que en 30 días nadie de ese reino podía postrarse delante de otro hombre ni adorar a otro Dios que no fuera el rey. Porque ellos sabían que Daniel no iba a ir en contra de su principio bíblico. Y la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 6 versículos 10 lo siguiente: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Sabe cuál era el resultado de violar el decreto? Mandaban a la persona para ser echado en el foso de los leones. Y Daniel lo sabía. Dice la palabra que cuando él se enteró de la publicación, no se fue a hablar con el rey a ver cómo cambiaba la historia. ¿Se fue a dónde? A orar. Porque él tenía una vida fundamentada en un principio bíblico. Sus decisiones eran bíblicas. Sus decisiones se fundamentaban en la palabra de Dios. Él no vendía sus principios, era un hombre de convicciones. Y él sabía que si Dios estaba con él, no había problema. Ahora, el rey Darío, cuando se enteró, porque los sátrapas y los administradores fueron a decirle: mire, allá encontramos a Daniel orando, usted derogó el decreto. Y él le dijo: no, porque ustedes saben que no se puede hacer. Entonces a Daniel lo vimos haciendo esto. Y al rey, con el dolor de su corazón, tuvo que echarlo en el foso de los leones. Pero antes de eso, al final, antes de que pusieran la piedra ahí en el foso de los leones, le dijo: ojalá tu Dios del que tú hablas te salve. Y se fue para su casa el rey. Y Daniel estuvo toda la noche en el foso de los leones. ¿Qué tal que cuando usted toma una decisión lo lleven al foso de los leones? Unos leones bien salvajes, con hambre, porque así a veces parecemos nosotros los seres humanos. Leones hambrientos. El diablo anda como león rugiente. Parece un león. Y la Biblia dice: ojo, estén atentos, porque el diablo anda como león rugiente. Y usted cae en el foso. Daniel estuvo toda una noche. En la mañana siguiente el rey Darío salió corriendo a ver qué había pasado con Daniel. Y empezó a gritar: Daniel, Daniel. Y Daniel, ¿qué le dijo? Viva su majestad, que su siervo está vivo. Y él le preguntó: ¿qué pasó? Mi Dios, el que me respalda, le cerró la boca a los leones. La decisión no parece buena. Toda una noche uno esperando a ver a qué horas al león le da hambre, sentado en una esquina a ver cómo hace para defenderse, y el león al lado suyo ahí, quietecito, porque Dios se encarga de cerrarle la boca a los leones. ¿Qué pasó? Sacaron a Daniel. Los hombres que lo habían acusado fueron echados al foso. Y dice la palabra que no habían alcanzado a entrar cuando los leones se abalanzaron sobre ellos. ¿Qué significa eso? Que el que tiene convicciones, el que tiene una vida fundamentada en la palabra de Dios, es una persona que puede exigir el respaldo de Dios. Si su vida es así, ñengue, ñengue, un ratico sí, un ratico no, usted no tiene el derecho y Dios no lo va a respaldar. Porque la Biblia dice que Dios respalda al que lo honra. Yo honro al que me honra.
Al que no me niega, yo no lo niego. Pero nosotros somos de matices, parecemos el camaleón. Por raticos parecemos cristianos y queremos que Dios nos respalde. Pero al otro rato queremos que el mundo nos respalde. Y Dios dice, no, 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 no. Yo a los tibios los aborrezco. Yo a los tibios los vomito de mi boca. O conmigo o contra mí. Ahora, ¿por qué Daniel y por qué José fueron personas exitosas? ¿Por qué sus decisiones los llevaron a caminos en donde ellos no se lamentaron? Porque tenían un modelo establecido en su corazón. El modelo de la palabra de Dios. Y quiero hacerle una pregunta en este instante. ¿Qué modelo ha imperado en su vida? ¿Cuál es el modelo sobre el cual usted ha basado sus decisiones a lo largo de su vida? ¿Cuál es el modelo que usted usa más? El modelo que satisface lo que nosotros queremos, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo anhelo, lo que me da reconocimiento, lo que me da prestigio. ¿Ese es su modelo? Si ese es su modelo, le garantizo que usted está cosechando hoy lamentos en muchas áreas de su vida. Porque ese es un modelo fundamentado en lo temporal, no en lo eterno. Nuestro paso por la tierra no es algo circunstancial y momentáneo. Nosotros estamos trabajando para la vida eterna. La pregunta es, si tú has estado fundamentando tus decisiones en un modelo carnal, ¿quieres cambiarlo? ¿Cómo cambiar un modelo en donde siempre he buscado llenarme a mí mismo, satisfacerme a mí mismo, sentirme realizado por mí mismo, a un modelo en donde ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí? Porque el modelo de Dios es un modelo de muerte. Él dice, el que quiere hacerse mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. No es el modelo fundamentado en lo que yo quiero, es un modelo fundamentado en lo que Dios quiere, en lo que a Él le agrada, porque los planes de Él son buenos, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aunque usted no lo vea, aunque a usted no le parezca, a Dios sí, y Él va a convertir eso que a usted le parece malo al final en algo muy bueno. Pero es un modelo que se fundamenta en negarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo tomar decisiones que no lamentarás? En primer lugar, tienes que establecer un modelo bíblico en tu vida. El estándar de tu vida debe ser la palabra de Dios. Eso es lo que tú debes establecer en primer lugar. No más lo que yo quiero, no más lo que a mí me parece, no más es que yo siento que debería, no. A mí Dios me ha confrontado mucho con esto. Y le pregunto, Dios, ¿es lo que tú quieres o lo que yo quiero? Y me enfrento con Dios. Así como Jacob luchó con el ángel de Dios, a veces nosotros nos enfrentamos por lo que nosotros queremos versus lo que Dios quiere. Y a veces Dios se deja vencer en su voluntad permisiva. Y Dios dice, no es lo que yo quiero, pero bueno, sigue por tu camino. Y al final dice uno, pero ¿por qué no me lo dijiste, Dios? Y Dios dice, te lo advertí, pero tú quisiste prevalecer sobre mí. Y yo he prevalecido en muchos caminos. Y al final esos caminos me han llevado a derrotas. Pero cuando he decidido perseverar y prevalecer en el camino de Dios, Dios me ha bendecido. Entonces, primero tienes que tomar ese modelo como estilo de vida. Tus decisiones se deben fundamentar en la palabra de Dios. En segundo lugar, debes creer en el modelo, porque hay mucha gente que dice, sí, yo creo en el modelo bíblico, pero no tienen la convicción para vivir bajo él. La Biblia dice, no hagas cosas que tú sabes en el fondo del corazón van a afectar a otras personas. Dios me habló de eso y me dijo un día, no más trago, no más cerveza, no más nada de alcohol. ¿Por qué? Porque lo que tú haces le es ocasión de caer a otra persona. Tal vez tú no tienes problemas con el alcohol, pero el que está sentado a tu lado sí. Y si te ve comiendo una carne bien sabrosa con una cerveza va a decir, ah, pero es que el pastor se la toma, yo también. Y por ahí arrancó. Eso me hizo entender el Señor. Pero fue por convicción. Porque cuando uno cree en algo, uno adopta lo que se dice. Uno adopta y sigue con facilidad lo que está establecido en la palabra de Dios. Cuando uno tiene convicciones, no duda de los principios bíblicos. No duda del adulterio.
¿Qué dice la Biblia? Huya de la tentación, porque usted tiene claro un principio bíblico: no adulterarás. El que es novio o lo que tiene novia y llega el novio a la casa y el novio, ay, mi amor, una prueba de amor. La persona que tiene la convicción de que el principio bíblico habla acerca de la fornicación le dice: no, si es así, mejor terminamos, porque esa persona tiene claro el principio de santidad. Los adúlteros, los fornicarios, si desafortunadamente les llega el tiempo y no se han arrepentido, ¿a dónde se van? Al infierno. Y así es con el dinero. ¿Qué dice el Señor acerca del soborno? El principio bíblico dice: no aceptarás ni darás soborno. Eso dice el principio bíblico. Ah, pero es que me botan del trabajo. ¿A quién quieres servir? Son decisiones radicales, difíciles, duras. Y de pronto se apretará la situación financiera. Yo no le estoy diciendo que no, pero al final Dios lo va a bendecir. Dios le va a dar una bendición que sí perdura, porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza, sino alegría. Yo he visto gente que recibe plata y se la embolsilla. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde está esa plata? Lo que por agua viene, por agua se va. ¿Qué dice Dios acerca del yugo desigual? Ay, pastor, es que tiene una labia hermosa, unos ojos divinos. Sí, pero si no cree en Dios, no te unas en yugo desigual. No es que Dios no pueda traer a una persona inconversa, cambiarla y luego que sea tu esposo o tu esposa. Pero siempre que alguien me dice: conocí a alguien, y yo viene a la iglesia, no. Yo le digo: tráigalo a la iglesia. Esa es la prueba de fuego. Si esa persona tiene buenas intenciones, se va a aguantar el fuego de Dios. Y el fuego de Dios es tan fuerte que lo va a cambiar. Si es para ti, Dios lo va a cambiar. Pero no lo cojas así todavía lleno de chichones, lleno de cortaduras, heridas. Espera que Dios lo sane, porque ese es el principio. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual. Sufren, las mujeres aquí vienen: ay, pastor, oremos por mi marido que no quiere venir, lleva 3 días emparrandado el hombre. Y uno empieza: ay, padre, por favor. Y dice: ¿para qué se une en yugo desigual? El pueblo peca por falta de conocimiento. Si usted quiere dejar de sufrir por eso, principios bíblicos. Lo mismo sobre la homosexualidad. Ay, es que estamos en la época de probar. No, nada de probar. Dios dice: el hombre con la mujer y en el matrimonio. Nada de probar. Vivir bajo principios bíblicos. Tercero, si usted quiere tomar decisiones que no va a lamentar, evalúe o compare su decisión con la Biblia. Si va en contravía de la Biblia, ¿lo hago? No lo hago, lo descarto de una. Entonces a veces queremos que el Señor me muestre a través de los planetas, que se alinee la luna con el sol, que haya un eclipse y que venga el cometa Halley. Él pasa cada 76 años y pasó hace 25, faltan 50, pero que el Señor lo pase. Así voy a entender que es la voluntad de Dios. Y Dios dice: no matarás, no codiciarás, no hurtarás. ¿Para qué pelea con esas cosas si ya hay unos principios establecidos? Hay cosas que ni siquiera hay que orar, uno ya sabe. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Entonces compare su decisión con la Biblia. Si va en contravía de la palabra de Dios, no sigo. Si la Biblia no dice nada, oro. Y paso al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Me apoyo en un asesor espiritual. Los hombres más influyentes del mundo tienen asesores. Y a mí me cuesta entender por qué, si un cristiano quiere ser influyente, no acepta un asesor espiritual. ¿Qué significa un asesor espiritual? Una persona que lo va a ayudar a uno a caminar en el camino del Señor. Una persona que ha caminado 2 o 3 pasos antes que yo. Eso se llama el líder. Para tener un líder necesita estar conectado en la iglesia. Para estar conectado en la iglesia necesita asistir a un equipo de crecimiento. Porque ahí en el equipo es donde va a haber una persona que ha caminado un poquito más que yo, a través del cual Dios puede traer revelación a mi vida. Ahora, no quiero decir que la voz del líder es la voz infalible de Dios, porque la decisión siempre la debo tomar yo. Pero el líder sí me puede decir 2 o 3 cositas que me pueden ayudar a tomar una buena decisión, una decisión correcta. Y yo oro por mis líderes, para que Dios los use a ellos, para que me hablen. Pero también oro para que Dios me ayude a escucharlos, porque hay gente que oyendo no oyen.
Viendo, no ven. No quieren entender porque son llevados de su parecer, porque tienen erradicados o porque tienen bien arraigados en su corazón el modelo de la carne, lo que a mí me gusta. Si el líder me dice lo que a mí me gusta, aleluya, es la voluntad de Dios. Pero si el líder me dice lo que a mí no me gusta, no, ese líder no tiene la revelación de Dios. Se le faltó oración, ya me di cuenta. Yo he visto y me sacan palabras y me dicen, mire, Dios me habló. Y yo le digo, eso no es lo que Dios te quiere decir. Lo estás sacando de contexto. Lo estás ajustando a lo que tú quieres. Y nosotros necesitamos oír una voz diferente que nos confronte para no tomar decisiones que lamentaremos. Así que apóyese en esa persona, búsquela, créala, créale a Dios que le va a hablar a través de esa persona. Y verá que usted va a tomar muchas decisiones que no va a lamentar. Y finalmente, en quinto lugar, evalúe sus decisiones antes de actuar. Muchos evalúan las decisiones después de que se metieron en el negocio, como me pasó a mí. Evalúe antes de hacer. En mi anterior trabajo le exigían a uno, la empresa le decía, ¿cuál es el análisis que usted hizo de lecciones aprendidas de otros proyectos como el que usted quiere hacer? Muéstremelas. Demuéstreme que usted revisó lecciones de otras personas. Yo no tenía que pasar un informe diciendo, mire, revisamos tal proyecto y aprendimos esto. Revisamos esto y aprendimos esto. La persona inteligente es aquel que está dispuesto a aprender de sus propios errores y de los errores de los demás. Eso es una persona inteligente. Mira a su alrededor y dice, mi papá hace 25 años tomó una decisión así. ¿Cómo terminó? Mal. Entonces yo no lo voy a hacer. O lo voy a someter a más análisis. Voy a revisar otros casos. Voy a mirar lo que está pasando a mi alrededor. Eso es una persona inteligente. Una persona que evalúa antes que actuar. Entonces termino con esta pregunta. ¿Sobre qué modelo quieres tomar tus decisiones de vida? Tus decisiones no solamente te afectan a ti. Hay que aprender a ser responsables en la toma de decisiones. Porque si soy papá, mis decisiones van a afectar a mis hijos. Si soy esposo, la Biblia dice que la bendición entra por la casa, pero también la maldición. Es que ser hombre no es solamente llegar a la casa y hablar con voz fuerte y gritar y exigir. El ser varón significa responder por su casa. ¿Qué tipo de decisiones quieres tomar? ¿Cuál es el modelo? Ser papá, mamá, papá, es responder por los hijos, por los nietos, por los bisnietos. ¿Sobre qué base quieres tomar decisiones? Ya yo creo que tú has podido probar en muchas ocasiones, al igual que yo, el modelo de la carne, el modelo basado en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que trae reconocimiento, en lo que trae respeto de la gente aparentemente. Y sí, hay dos caminos: el camino de la carne o el modelo que exige vivir por una causa superior, el modelo de Dios. El modelo de Dios no te va a evitar conflictos. El modelo de Dios no te va a evitar sufrimiento. Cuando yo he transitado por el camino de Dios, me he encontrado adversidades, grandes adversidades, momentos de dolor, de angustia, de soledad. Porque yo creo que así se sintió José cuando lo echaron en la cárcel, solo, abandonado. Pero yo sé, porque lo he vivido en mi vida, y también sé que José lo sintió, experimentó paz. Ese es un modelo que te lleva siempre a vivir en paz. Un modelo en donde cuando vengan pensamientos de culpabilidad, la paz es tan grande que vence esos pensamientos. El modelo de Dios es un modelo que te lleva al gozo. Y la gente dice, pero ¿cómo puedes estar gozoso en medio de la adversidad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tener paz, gozo, tranquilidad, sin importar la dificultad del momento que atraviesas. Dios siempre está ahí. No necesitamos verlo para saber que Él está ahí.
Nuestro espíritu nos deja sentirlo. Uno sabe cuando Dios está, porque Él da paz en la mente y paz en el corazón. Lo que el mundo no te puede dar, ni la riqueza, ni la fama, ni la gloria, ni el honor de los hombres, te lo puede dar únicamente Dios. Él es el único. Y Dios me ha acompañado en los momentos más difíciles. Pero sé que son decisiones que jamás lamentaré. Siempre veré su gloria, su poder. Ahora mi deseo, mi anhelo en esta mañana es que usted aprenda a tomar decisiones que no lamentará. Si usted ya tomó decisiones que hoy está lamentándose, diciéndose: me siento horrible, me siento sucio, me siento culpable, no se preocupe. Dios no vino a condenar. Jesús dijo: yo no vine a buscar a los que se creen sanos, yo vine a buscar al que se siente perdido, al que se siente destruido, al que en su mente y en su corazón no hay esperanza. A ese es al que yo vine a buscar. Pero la intención, el propósito de Dios no es que usted se la pase de tumbo en tumbo, caído todo el tiempo. Dios quiere que usted camine erguido, con su frente en alto, que usted se sienta bendecido y que la bendición de Dios lo abrace y la gente pueda decir: Dios está con él. Hay momentos duros, sí, pero Dios está con él. Dios lo respalda. Dios, mira cómo Dios lo anima. Mira cómo Dios lo fortalece. Mira cómo Dios lo bendice. Mira. Y la gente se va a acercar y le va a decir: ore por mí, ayúdeme. Porque eso es lo que Dios quiere. Que a través de tu modelo de toma de decisiones, otros conozcan que los caminos de Dios sí conducen a vida. Que los caminos de Dios son los que prevalecen. A través de tu vida la gente tiene que conocer que Dios endereza las sendas torcidas. Oiga, pero este no era el borracho de allá de la ciudad. Véalo ahora. Uy, este que era mujeriego pero tomatrago, véalo cómo está. Vea su matrimonio. Mire cómo están sus hijos. Dios quiere que nos convirtamos en personas de fruto. Dios está cansado de iglesias llenas de personas sentadas, porque estamos viviendo un tiempo en donde se necesita compartir de la palabra. ¿Cuántas personas necesitadas hay en la calle, necesitando escuchar una palabra como esta, necesitando perdonarse a sí mismos? Así que le invito a orar en esta mañana. Padre, y hoy reconocemos delante de ti nuestro principal pecado: orgullo e independencia. Hoy reconocemos que hemos arraigado en nuestro corazón un modelo separado de ti, un modelo en donde los principios humanistas prevalecen, mi inteligencia, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que me da reconocimiento. Un modelo en donde el ídolo, el Dios, soy yo mismo. Y yo te pido perdón en esta mañana, porque mucha parte de mi vida la he fundamentado sobre este principio. Hoy te pido perdón y te pido en el nombre de Jesús que sanes mi tierra. Y aquellos que hoy se sienten culpables, aquellos que hoy se sienten señalados, juzgados, yo le voy a pedir, por favor, que levante su mano para poder orar por usted. Si hoy el pasado lo está condenando, me gustaría orar por usted. Si hoy usted siente que algo de su pasado lo señala, que hay una voz en su mente y en su corazón que no lo deja en paz y que le dice: mira, tú no sirves, tú no vales,
Tú eres insignificante. Si usted ha escuchado alguna voz como esas, como yo las he escuchado en mi vida, vamos a decirle al Señor: te pido perdón por mis malas decisiones. Yo reconozco que hoy puedo estar viviendo de lo que coseché en el pasado, pero hoy, en el nombre de Jesús, yo mismo me perdono. Y usted se va a mirar al espejo y va a decirle a esa persona que ve ahí: yo te perdono por tus malas decisiones. Te perdono. Y renuncio en el nombre de Jesús a todo pensamiento, a todo sentimiento que me hace sentir culpable. Desato sobre mi vida el perdón de Dios y mi perdón en el nombre de Jesús. Y hoy oramos para que el Espíritu Santo arraigue en nuestro corazón, siembre en nuestro corazón el modelo de Dios. Espíritu de Dios, siembra ese modelo en mi corazón. Ayúdame a creer firmemente en Él. Que siempre yo vaya a consultarte a ti mis decisiones. Aún si tengo dudas, ponme esa persona en autoridad. No quiero ser más independiente. No quiero ser más arrogante. Bendícenos en esta mañana, Señor.